Las contradicciones y diferencias egipcias-saudíes ya no tienen límites, ya que las realidades políticas y económicas entre ambos países siguen una trayectoria negativa ascendente. Desde la votación por parte de Egipto a favor de la resolución de Rusia en el Consejo de Seguridad, un voto que liberó a Riad de sus compromisos de bombardear ayuda económica en la arteria egipcia, la cual le urge. La interrupción del suministro de petróleo saudí pasó de ser temporal a permanente. El hecho de que el Cairo buscara otras fuentes de energía a la brevedad posible refleja su voluntad de no comprometer su posición política con las necesidades económicas. Esto se percibió claramente en la acción política positiva que caracterizó la diplomacia egipcia, así como la de sus medios de comunicación hacia Siria, Yemen e Irak. Últimamente, los observadores señalaron que no hay gestiones egipcias saudíes cuyo fin es acercar las posiciones. En cambio, hay campañas de información recíprocas. Contrario a eso, el rechazo del Tribunal de Justicia Administrativo egipcio a una apelación presentada por el gobierno de Egipto que invalida la ejecución de sentencia que anuló el acuerdo de demarcación de la frontera marítima entre Egipto y Arabia Saudita. Este fue un mensaje y un reto para quien le pudiera interesar en Riad. Antes de este acontecimiento, se habían registrado movimientos cada vez más evidentes en dirección de capitales que no agradan a la dirigencia del reino saudita. Los mensajes positivos lanzados por el Cairo en dirección de Irak y Siria confirmaron la convicción de que la dirigencia egipcia se aleja de las exigencias sauditas en estos dos países. Este cambio, que tampoco aprueba generalmente Washington, impulsó a el Cairo a buscar en Moscú un respaldo estratégico en una región en plena ebullición a causa de los conflictos y los procesos de cambio. Paralelamente, se nota que Irán no se encuentra ausente en los cambios en la región. El señalamiento de la Cancillería iraní de que Egipto es un país importante y que goza de una posición significativa y relevante para Teherán es una invitación clara para adoptar un nuevo curso en las relaciones entre ambos países, una invitación que espera una respuesta del Cairo. El gobierno de Youssef al-Shahid fue considerado en su momento como la oportunidad de la última esperanza, y muchos de los que le hicieron seguimiento esperaban que obtuviera el mayor grado de apoyo político posible gracias al respaldo de 9 partidos grandes y 3 organizaciones sociales. Pero las críticas dirigidas por la Unión General Tunecina del Trabajo al proyecto de presupuesto y la subida de tono amenazante contra el gobierno en el medio del silencio de los partidos participantes del mismo indican que la brecha se ha ahondado entre Al-Qasaba y los firmantes del documento de Cartago. Al-Shahid, quien inició su gestión con 9 partidos y 3 organizaciones sociales, hoy se encuentra solo. Su caso es parecido al del gobierno anterior de Habib es-Sidi, y esto obstaculizará la labor del gobierno, acorralándolo durante los días venideros para enfrentar solo los problemas sociales y económicos. Los partidos y organizaciones firmantes del Acuerdo de Cartago no se pronunciaron en apoyo a las decisiones de al-Shahid y de su equipo, una situación que obligó al primer ministro a reconocer la falta de apoyo político hacia él y su gobierno. Pero resta preguntarse quién es el responsable de esta falta de apoyo. ¿Sería la dirección de los sindicatos y de los partidos políticos, o es el propio gobierno de al-Shahid el acusado de eludir el Acuerdo de Cartago y negarse a discutir el proyecto del presupuesto? Si la situación continúa como es ahora y no se produce una sacudida por parte de los partidos que logre hacer regresar a los secretarios generales a los principios de unidad nacional que habían aprobados en el documento de Cartago, entonces el destino de ese gobierno sería el colapso. En momentos en el que el país se prepara para acoger una conferencia internacional sobre inversiones, las discusiones detrás de los bastidores confirman que el respaldo político al gobierno de al-Shahid sigue siendo débil a causa de factores políticos, partidistas y sindicales. El fantasma de la enfermedad del cólera asola al Yemen. Esta niña lucha por su vida después de adquirir la enfermedad, formando parte de decenas de casos que se han registrado aquí. Todos esperan las vacunas para poder ser curados, pero el hospital no puede proveerlas a causa del bloqueo y la guerra de la coalición saudí. Después de que apareció esta epidemia catastrófica y temida por la gente aquí en Yemen, un país pobre, en guerra, con problemas, con pobreza, hambre y bloqueo, francamente no podemos recibir muchos casos.
La epidemia del cólera se extiende en las provincias. Hasta el momento se encuentra bajo control, pero la situación va a cambiar si las organizaciones internacionales de salud no cumplen sus promesas de proporcionar los medicamentos. Hay esfuerzos que realiza el Ministerio de Salud en colaboración con la Organización Mundial de Salud, la UNICEF y otras organizaciones internacionales. Hasta el momento la situación está bajo control en cooperación con las organizaciones. Hay medicamentos e insumos, suministros médicos que se distribuyen, pero las necesidades son muy grandes a causa de la agresión y el bloqueo. Esperamos que el problema no aumente rápidamente para no tener dificultad en enfrentarlo. 2.070 son los casos sospechosos de la enfermedad del cólera, mientras 67 son casos confirmados. Una epidemia que apareció para convertirse en una nueva dimensión en el marco de la crisis humanitaria que azota a Yemen, un país que sufre de condiciones sanitarias deterioradas a causa de la guerra que ha destruido totalmente la infraestructura. Efectivamente, las relaciones de Washington con muchas de las capitales de América Latina cambiaron durante la gestión del primer presidente de Estados Unidos de origen africano. Quizás el título que se le puede dar a estos cambios es La Habana, una visita histórica del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a la capital de la revolución en el Caribe. Fue precedida por el anuncio de la reanudación de las relaciones y el intercambio en cuanto a la apertura de las embajadas. Pero el bloqueo impuesto a Cuba no ha sido levantado aún, aunque un flujo sin precedentes de turistas estadounidenses haya visitado el territorio cubano, además de producirse un levantamiento parcial a la prohibición de negociar con el dólar. Al mismo tiempo, las relaciones de Washington con países que declararon que el socialismo es su sistema de gobierno, como Brasil y Venezuela, por ejemplo, habían empeorado. En ambos países, las huellas de Estados Unidos se muestran evidentes en los cambios políticos, económicos y sociales. En Caracas se repite el intento de golpe contra el presidente Nicolás Maduro. A pesar de ser positivas las repercusiones de la reunión sostenida por el presidente Maduro con el secretario de Estado estadounidense John Kerry, al margen del encuentro para la firma del Acuerdo de Paz y Reconciliación entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Mientras que en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff fue removida de su cargo por una votación del Parlamento para ser sustituida por el vicepresidente Michel Temer, a quien se le revelan día tras día sus nexos estrechos con Washington y los intereses establecidos de los diputados que lo apoyan con la Casa Blanca. Este mapa de las relaciones sería entregado por Obama a Hillary Clinton en caso de convertirse ella en presidente. A pesar de que la candidata demócrata había hablado muy poco sobre los cambios en las relaciones de la Casa Blanca con los países de América del Sur, a pesar de haber sido la representante de Obama por una gestión completa como secretaria de Estado. En cambio, tal vez sea la tensión lo que caracterice la relación de Trump con muchas capitales en el sur del continente, en caso de que decidan los estadounidenses que debe ser el inquilino de la Casa Blanca. El candidato republicano se expresó reiteradamente de manera racista en relación a los latinoamericanos y los estadounidenses de origen latino, hasta el punto que durante su reciente visita a México no logró cambiar mucho la opinión de los votantes de origen latino o la percepción de los países vecinos en el sur hacia el polémico magnate. Alepo es nuestra meta, es el camino. Una manifestación de las artes visuales que los artistas de Alepo quisieron convertir en un mensaje de luz para enfrentar la guerra contra el Shahba. 15 artistas que resisten la cultura de la muerte con sus pinceles. Pinturas que encarnaron la cultura de la vida y de la alegría y el apego a la tierra con todos los detalles de la vida. He querido participar en esta exposición presentando una pintura especial. Es la pintura del bloqueo roto o el caballo herido, que representa mi ciudad, Alepo. La invitación a la exposición estaba cargada con un gran simbolismo. Es una manifestación para celebrar a Alepo, al-Shahba, una ciudad pujante, y así es como la perciben sus hijos. Es otro tipo de resistencia que no difiere de la resistencia con las armas, como lo afirman a través de sus pinturas. El propósito de esta exposición es el encuentro de 13 artistas que son en primer lugar sirios y son de la ciudad de Alepo, la cual atraviesa hoy una crisis. Nosotros siempre decimos que la maldad no se perpetúa en un país, en una patria que tiene un legado histórico y una civilización que datan de hace 12.000 años. Alepo no será derrotada mientras se mantenga ese espíritu imponente.
La Señora de las Luces vive en la conciencia de sus habitantes que transmiten a los árabes y al mundo los dolores y la injusticia que ha sufrido. El mensaje que quieren hacer llegar a los hermanos árabes es que a pesar del bloqueo y a pesar de la injusticia y el terrorismo, desafiamos la muerte y todo el mundo nos reconoce y nos invita como artistas. Pero lamentablemente lo que les duele a esos artistas es que parcialmente el bloqueo lo imponen árabes, algunos árabes que hablan el idioma árabe y que se supone debían ser un apoyo para sus hermanos en Siria. Alepo sigue exportando el arte a la humanidad, a pesar de toda la muerte que la amenaza. La cultura de la vida triunfa nuevamente en Siria desde su puerta norte.